Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 24. ¿Cómo escuchar a Dios? Supongamos que vamos al médico y decimos, doctor, tengo muchos problemas. Me torcí la rodilla, me pican los ojos, mis dedos están inflamados, tengo codo de tenista, me duele la espalda. Entonces, habiendo recorrido nuestro listado de quejas, miramos nuestro reloj y decimos, caramba, es hora de salir. Bueno, debo retirarme. El doctor podría decirnos, aguarde un momento. ¿No quiere oír lo que tengo que decir? Sí, solo le hablaremos a Dios y nunca nos tomaremos tiempo para escuchar. Cometeríamos el mismo error. Hablamos y hablamos, pero en realidad no lo escuchamos. Sin embargo, nuestra relación con Dios está diseñada para ser una conversación en doble vía. Cuando oro me resulta de ayuda poner por escrito los pensamientos que vienen a mi mente, que tal vez procedan del Espíritu de Dios. En una era saturada por los medios de comunicación, tenemos muchas voces que llegan de la televisión, la radio, el internet, el Twitter, el Facebook, Instagram, email, mensajes de texto, TikTok. Tenemos las voces de familia, de los amigos, los colegas. Y en ocasiones tenemos la voz de Satanás diciéndonos que no creamos en la palabra de Dios y que dudemos de Dios, y cuando en realidad Él procura nuestro mejor interés en su corazón. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios en medio de todo este ruido y de las distracciones de la vida? Vamos a leer Proverbios capítulo 3 desde el versículo 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. La vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y este proverbio se titula La confianza en el Señor. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo, fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas desbordarán de buen vino. Amén. Y con eso comenzamos el primer punto de este devocional, y es: escucha la voz de Dios en la Escritura. La forma principal por la que Dios nos habla es mediante lo que ya habló en su Escritura, o sea, su enseñanza, la Biblia y sus mandamientos. Al leer la Biblia, pedimos en oración que Dios nos hable y que podamos escuchar su voz. Debemos confiar en el Señor de todo corazón y no en nuestra propia inteligencia. Tenemos que reconocerlo en todo lo que nosotros hagamos y Él va a estar con nosotros. Aprender versículos de la Biblia es una de las maneras de escribir la palabra de Dios en el libro de tu corazón. La pastora Pipa y el pastor Nicky aprendieron versículos en la luna de miel y han intentado vivir según esas instrucciones, ser guiados por el amor y la verdad. Esos deberían ser nuestros principios, rectores en cada decisión que tomemos: el amor y la verdad. Tendría que estar profundamente incrustados en nuestro corazón. La verdad significa, por ejemplo, hablar de otros como si estuvieran presentes. Inspiramos confianza en aquellos que están presentes por nuestra lealtad a quienes no están presentes. Si vives de esa forma, Dios te promete el aprecio de Dios y de los hombres. Correr hacia Dios y huir del mal. Hemos de confiar en Dios en lugar de volvernos arrogantes y pensar que somos listos. El temor a Dios, en el sentido de un respeto saludable por Él, debería llevarnos a honrar al Señor y apartarnos del mal. Dios promete que esto infundirá salud a nuestro cuerpo y fortalecerá todo nuestro ser. En otras palabras, hay una conexión entre lo espiritual y lo físico. Ser dadores generosos. Tienes una suma importancia lo que hagas con tu dinero.
Dale a Dios lo primero y lo mejor, es decir, la primera parte de tus ingresos, no la última. He comprobado que este es un principio extraordinario. Si uno desarrolla este aspecto de forma correcta, descubrirás cómo es la verdad de la promesa que Dios suplirá todas nuestras necesidades, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Oremos juntos. Señor, ayúdame no solo a leer tus palabras, sino también a aprenderlas, vivir según ellas y dar honor a tu nombre. Vamos a leer juntos Mateo capítulo 16 desde el versículo 21 al 28. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 16 desde el versículo 21 al 28. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero el tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: Aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús le dijo a sus discípulos: Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles de la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo a sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el Hijo del Hombre llegar a su reino. Amén. Y vamos a continuar leyendo también el mismo libro de Mateo, capítulo 17, desde el versículo 1 al 13. Mateo capítulo 17, desde el versículo 1 al 13 en la Nueva Traducción Viviente. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos Santiago y Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No había terminado de hablar cuando la nube brillante los cubrió y desde esa nube una voz dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó y les dijo: Levántense. Les dijo: No tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de entre los muertos. Luego sus discípulos le preguntaron: ¿Por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó: Es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado, pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaban de Juan el Bautista. Amén. Escucha a Dios mediante las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús son las palabras de Dios, quien manifiesta. Escúchenlo. Al leer las palabras de Jesús y atesorarlas en nuestros corazones, escuchamos realmente a Dios. Jesús advirtió a sus discípulos que habría de recibir ataques. Nunca evitaremos las críticas. Jesús habló a sus discípulos 2 veces en este pasaje sobre el sufrimiento que experimentaría, explicándoles acerca de la cruz y la resurrección. No obstante, en lugar de escuchar a Jesús, Pedro trató de persuadirlo. La reprimenda de Jesús a Pedro tiene una profunda importancia en cada situación clave que tomamos. Debemos preguntarnos si tenemos en mente los intereses de Dios o los intereses humanos. Lo que Jesús dijo a Pedro es el corazón de su misión y por tanto conlleva enormes implicaciones para todos sus seguidores.
No hemos de procurar una vida de confort y seguridad. Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Seguir a Jesús implica negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Es la forma de hallar vida en toda su plenitud. En un cierto sentido, las riquezas son inútiles. La verdad medida de tu prosperidad reside en considerar cuál sería tu valor si pierdes todo tu dinero. El propósito de la vida es mucho mayor importancia que los bienes y las posesiones. Todo el dinero del mundo, todo el éxito del mundo, toda la fama del mundo, todo el poder del mundo no son nada si nosotros perdemos nuestra alma, si pasamos por alto el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, si seguimos a Jesús y rendimos nuestra vida a Él, encontraremos el verdadero propósito de la vida. Las palabras de Jesús son tan poderosas, nunca ha habido un momento más importante para escucharlo a Él que ahora. Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan a la cima de una montaña. La figura de Jesús cambió delante de sus ojos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Oyeron a Dios decir, este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él, escúchenlo. Así como Moisés y Elías hablaban con Jesús, también tú puedes llevar una vida de diálogo con Jesús. Puedes conocer la presencia de Jesús en tu vida por medio de la lectura de sus palabras y la meditación de ellas. Puedes experimentar una conversación con Jesús por medio del Espíritu Santo. Puedes, en un sentido, mirar su rostro que brilla como el sol. Puedes postrarte en adoración. Puedes sentirte como si Jesús realmente te estuviera tocando y diciendo, no tengas miedo. Hay ocasiones en las que levantarás tus ojos y no verás a nadie más que a Jesús. Así es, el que siempre permanece fiel, el que siempre está para nosotros, independientemente de lo que sea. Vamos a realizar esta oración juntos. Señor, gracias por hablarme, por llamarme a seguirte. Gracias porque cuando pierdo mi vida por ti, la encuentro. Ayúdame a escuchar tu voz. Amén. Bueno, yo también les voy a pedir para que me acompañen a Génesis capítulo 47. Vamos a estar leyendo desde el versículo 13 al 31. Génesis capítulo 47, desde versículo 13 al 31. Administración de José durante el tiempo de hambre. Mientras tanto, el hambre se hizo tan intensa que se acabó todo el alimento y la gente por toda la tierra de Egipto y la gente por toda la tierra de Egipto y la de toda la de Canaán se morían de hambre. José, al vender el grano a la población con el tiempo, tuvo todo el dinero que había en Egipto y en Canaán y lo depositó en la tesorería del faraón. Cuando los habitantes de Egipto y de Canaán se quedaron sin dinero, todos los egipcios acudieron a José. Ya no tenemos dinero, clamaron. Por favor, denos alimentos o moriremos ante sus propios ojos. José respondió, ya que no tienen dinero, tráigame sus animales, yo les daré alimento a cambio de sus animales. Entonces llevaron sus animales a José a cambio de alimentos, a cambio de sus caballos, a cambio de rebaños, a cambio de cabras, de manadas, de ganado, de burros. José les proveyó alimentos para un año más. Entonces ese año llegó a su fin. El año siguiente acudieron nuevamente a José y le dijeron, no podemos ocultarte la verdad, Señor. Se nos acabó el dinero y todas nuestras manadas de animales son suyas. Ya no nos queda nada para entregarle excepto nuestro cuerpo y nuestras tierras. ¿Por qué morir delante de sus propios ojos? Cómprenos nosotros también a nuestras tierras a cambio de alimentos. Ofrecemos nuestras tierras y nos ofrecemos nosotros mismos como esclavos para Faraón. Solamente proveamos de grano para que podamos vivir y nosotros no muramos, para que la tierra no quede vacía y desolada. José pues compró toda la tierra de Egipto para el faraón. Todos los egipcios le vendieron sus campos debido a que el hambre era severa.
Así que pronto toda la tierra pasó de ser posesión del faraón. Y en cuanto a los habitantes, los hizo esclavos a todos desde un extremo de Egipto hasta el otro. Las únicas tierras que no compró fueron las que le pertenecían a los sacerdotes. Ellos recibían una ración de alimentos diaria del faraón, por lo cual no tuvieron que vender sus tierras. Entonces José le dijo al pueblo: miren, hoy los he comprado a ustedes y a sus tierras para el faraón. Les proporcionaré semillas para que puedan sembrar los campos. Después, cuando llegue el tiempo de la cosecha, una quinta parte de los cultivos será del faraón. Ustedes podrán, ustedes podrán quedarse con las otras 4/5 partes como semilla para sus campos y alimento para ustedes, los de su casa y sus niños. Ustedes nos han salvado la vida, exclamaron ellos. Permítanos, Señor nuestro, ser los esclavos del faraón. Entonces José emitió un decreto y aún vigente en la tierra de Egipto, según el cual faraón recibiría una quinta parte de todas las cosechas cultivadas en su tierra. Solo la región perteneciente a los sacerdotes no fue entregada al faraón. Mientras tanto, el pueblo de Israel se estableció en la región de Gosén, en Egipto. Allí adquirieron poderes, propiedades, fueron prósperos y la población creció con rapidez. Jacob vivió 17 años después de haber llegado a Egipto, así que en total vivió 147 años. Cuando se acercaba el momento de su muerte, Jacob llamó a su hijo José y le dijo: te ruego que me hagas un favor, pon tu mano debajo de mi músculo y jura que me tratarás con amor inagotable. Al hacer honor a esa última petición, no me entierres en Egipto. Cuando muera, llévate mi cuerpo de Egipto y entiérrame con mis antepasados. Entonces José prometió: haré lo que me pides. Jura que lo harás, insistió Jacob. Así que José hizo un juramento y Jacob se inclinó con humildad en la cabecera de su cama. Vamos a continuar leyendo Génesis capítulo 48 y este sí lo vamos a estar leyendo completo en la Nueva Traducción Viviente. Jacob bendice a Manasés y a Efraín. Cierto día, no mucho tiempo después, le avisaron a José: a tu padre ya le queda muy poco tiempo de vida. Entonces José fue a visitarlo y llevó con él a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Cuando José llegó, le dijeron a Jacob que su hijo José había venido a verlo. Entonces Jacob recobró fuerzas y se incorporó en su cama. Jacob le dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en la aldea de la luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras: te haré fructífero, te multiplicaré tu descendencia, haré de ti una multitud de naciones y te daré esta tierra de Canaán a tus descendientes como posesión perpetua. Ahora reclamo como hijos míos a estos 2 muchachos tuyos, Efraín y Manasés, quienes nacieron aquí en la tierra de Egipto antes de que yo llegara. Ellos serán mis hijos como los de Rubén y Simeón, pero cualquier otro hijo que te nazca en el futuro será tuyo y heredará la tierra dentro de los límites de territorios de sus hermanos Efraín y Manasés. Hace mucho tiempo, cuando yo regresaba de Padán Aram, Raquel murió en la tierra de Canaán. Todavía íbamos de viaje y bastante lejos de Éfrata, es decir, Belén. Con mucha tristeza la enterré allí junto al camino de Ba-Efrata. Entonces Jacob miró a los 2 muchachos. ¿Son estos tus hijos?, preguntó. Sí, le dijo José, estos son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto. Y Jacob dijo: acércalos más a mí para que pueda bendecirlos. Jacob casi había perdido la vista debido a su avanzada edad y apenas podía ver. Entonces José le acercó a los muchachos y Jacob los besó y los abrazó. Entonces Jacob le dijo a José: nunca pensé que volvería a ver tu rostro, pero ahora Dios me ha permitido ver también a tus hijos. José retiró a los muchachos de las rodillas de su abuelo y se inclinó con el rostro en tierra delante de Jacob. Después puso a los muchachos delante de Jacob. Con su mano derecha dirigió a Efraín hacia la mano izquierda de Jacob y con su mano izquierda puso a Manasés
a la mano derecha de Jacob, pero Jacob cruzó sus brazos cuando los extendió para poner sus manos sobre la cabeza de los muchachos, es decir, su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el hijo mayor. Luego bendijo a José con las siguientes palabras: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida, hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos dos muchachos, que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac, y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. Pero José se molestó cuando vio que su padre puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Entonces José se levantó para pasarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. No, padre mío, le dijo, este es el hijo mayor, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre se negó a hacerlo. Ya lo sé, hijo mío, lo sé, respondió él. Manasés también llegará a ser un gran pueblo, pero tu hermano menor será aún más grande, y de su descendencia se formará una multitud de naciones. Así que aquel día Jacob bendijo a los muchachos con esta bendición. El pueblo de Israel usará el nombre de ustedes. Cuando impartan una bendición dirán: que Dios los haga tan prósperos como Efraín y Manasés. De esta manera Jacob puso a Efraín antes que Manasés. Entonces Jacob le dijo a José: mira, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará contigo y te llevará de regreso a Canaán, la tierra de tus antepasados. Y además de lo que les ha dado a tus hermanos, te doy a ti una porción adicional de la tierra que tomé de los amorreos con mi espada y con mi arco. Amén. Qué palabra tan poderosa la que el Señor nos ha entregado hoy. Y por eso vamos con el otro punto de este devocional: escucha a Dios a lo largo de tu vida. Cuando Jacob llegó al final de su vida y miró hacia atrás considerando las bendiciones de Dios pese a todas las pruebas y dificultades, se inclinó sobre la cabecera de la cama en adoración. Reconoció que Dios lo había guiado a lo largo de su vida. Es una imagen evocadora de una persona que ha llevado una vida de relación íntima con Dios, escuchándolo a Él y su sabiduría. Recordó cómo Dios le había hablado dándole una visión para su vida. Fue capaz de decir: Dios me ha guiado desde el día en que nací hasta hoy. Jacob también reconoció que Dios había dirigido a su hijo José de un modo extraordinario, gracias a que José había aprendido a escuchar a Dios. Fue capaz de interpretar los sueños del faraón y como resultado experimentó una gran bendición. No solo salvó al pueblo de Dios, sino que también salvó a todo Egipto. Cuando Jacob llegó al fin de sus días, bendijo a los hijos de José, expresando su confianza en las promesas y las bendiciones de Dios para el futuro. Al comentar la vida de fe de Jacob, el escritor de Hebreos pone el foco de dicho acontecimiento. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Al llegar al final de su vida, la confianza de Jacob en Dios no menguó, concluyó con un florecimiento de fe. ¿Sobre quiénes? Sobre sus nietos. Sigue fiel en adoración y escucha a Dios a lo largo de tu vida. Confía que el Señor liderará y guiará la siguiente generación, de modo que también puedas escuchar la voz del pastor. Oremos juntos. Señor, gracias porque a través de toda la Escritura puedo ver la importancia que tiene escuchar tu voz. Gracias porque prometes guiarme, hablarme, ayudarme a escucharte de forma cotidiana a lo largo de mi vida. Gracias, Señor, porque sé que tú guiarás a mis hijos y que ellos son benditos en ti. Amén. La pastora Pipa comenta y dice: confía en el Señor de todo corazón, reconócelo en tus caminos. Es algo totalmente sincero en todos nuestros caminos, es un compromiso absoluto con Dios. Tal vez debamos examinar algunas de las cuestiones de nuestra vida para asegurarnos de que están y permanecen totalmente rendidas a Dios. Amén. Qué bueno que sí. Debemos examinarnos diariamente para tener una rendición completa en el Señor. Muchas gracias por haberse conectado a este tiempo. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizada y González. Que Dios les bendiga.